Hola, buenas tardes. Son las 18:03 horario de la República Argentina y nos encontramos acá para la última de las exposiciones en el cuarto Congreso Virtual Los Microcontroladores y sus aplicaciones. En esta oportunidad, el título de nuestra exposición será Diseños de sistemas embebidos aplicado al registro de biopotenciales. Nuestro expositor, que fue partícipe de una de las charlas el día lunes a las 19:10, es el bioingeniero Eduardo Filomena. El bioingeniero Filomena es egresado de la Universidad Nacional de Entre Ríos, de la Facultad de Ingeniería, donde también obtuvo una maestría en Ingeniería Biomédica. Es profesor titular de la Facultad de Ingeniería de la UNER, donde es integrante del Laboratorio de Prototipado e Impresión 3D y del Centro de Ingeniería de Rehabilitación e Investigaciones Neuromusculares y Sensoriales. Se dedica a la investigación de nuevas tendencias en los sistemas de amplificación, registro y adquisición de biopotenciales o señales biológicas. Y podemos dar fe, quienes conocemos, que es uno de los precursores en la región y entre los cultores profesionales y trabajadores de la bioingeniería de la aplicación de los sistemas embebidos. Sin más, los dejo con Eduardo en esta presentación. Eduardo. Bueno, muchas gracias, Raúl. Arrancamos entonces con esta última charla. Antes que nada, poner un poco en contexto de qué es lo que va a ir esta charla, ¿no? Se habló muchísimo de sistemas embebidos, de placas de procesamiento. La verdad que participé mucho escuchando muchas charlas a lo largo de todo el Congreso. Ahora en esta charla no vamos a ver nada de microcontroladores, es más, no voy a nombrar ningún tipo de microcontrolador, sino que la idea es ver qué tipo de soluciones tenemos cuando a nuestro sistema embebido, a nuestro microcontrolador, tenemos la necesidad de incorporar una señal biológica. Y ustedes miran eso cuando. Bueno, fíjense que hay ejemplos muy sencillos. Si en algún momento tienen que desarrollar algún equipo para el gimnasio, por ejemplo, como una cinta o una bicicleta que dan la frecuencia cardíaca, el pulso. Eso es justamente la instrumentación de una señal biológica. Así que por ahí es donde va a transcurrir la charla de hoy. O sea, presentar qué particularidades tiene el registro de este tipo de señales, ver qué pasa con nuestro sistema cuando queremos registrar este tipo de señales y queremos alimentarlo, qué tipo de requerimientos específicos necesitamos para alimentación, si necesitamos conectarlo a un equipo que no es de uso médico, cómo tenemos que aislar ese tipo de señales, es lo que vamos a redondear hoy. Y yo creo que lo más importante es que se van a llevar es ver un poco cuáles son las alternativas tecnológicas que tenemos hoy, en cuanto a circuitos integrados que nos resuelven mucho de todo esto que vamos a hablar hoy. Los objetivos son comprender las particularidades, como les decía recién, que presenta la instrumentación de los amplificadores para el registro de biopotenciales, que no es lo mismo que amplificar la señal que viene de un sensor de presión, un sensor de temperatura. Tiene cosas que son específicas y son diferenciales y eso es lo que vamos a remarcar. Comprender la necesidad de aislación y los conceptos de seguridad, seguridad tanto para el paciente o para la persona que está siendo registrado o cuya señal biológica es la que queremos digitalizar y procesar. Y por último, como les decía, relevar o mostrarles o presentarles las soluciones integradas disponibles. Vamos a repasar rápidamente qué son estos biopotenciales, los orígenes, ejemplos y características, plantear el uso de electrodos, y con el planteo del uso de electrodos, ver qué tipos de electrodos y qué problemas nos traen esos electrodos al sistema que nosotros queremos utilizar para amplificar. En base a eso vamos a armar, en base a todos los problemas que tienen los electrodos, vamos a armar un modelo, vamos a ver qué soluciones de diseño tenemos para poder registrar con eficiencia y eficacia la señal que viene de ese modelo que planteamos con distintas alternativas, alguna alternativa más clásica y alguna alternativa un poquito más moderna que existe hoy en día, que son las clásicas técnicas de acoplamiento en alterna, y vamos a ver lo más moderno que sería acoplamiento en continua. Vamos a plantear soluciones tecnológicas como los front-ends o circuitos ya integrados analógicos que resuelven muchos de los problemas que vamos a tener a plantear arriba. Vamos a ver cuándo, en qué casos tenemos necesidad de aislar y qué significa aislar el paciente o aislar la persona que está bajo registro, y vamos a ver qué soluciones o qué es lo que nos ofrece hoy el mercado en cuanto a esa aislación, ya sea de las fuentes de alimentación, fuentes de alimentación de grado médico y de las señales. ¿Qué pasa si nuestro equipo nosotros queremos enchufarlo por USB a una PC que no es de grado médico? Bueno,
si lo podemos hacer así normalmente, si tenemos que aislarlo, cómo podemos aislarlo. Por ahí va más o menos el camino que vamos a hablar. Esta parte la voy a pasar muy rápido, el origen de los biopotenciales, y es simplemente para que tengamos una idea de que no es un sensor donde tenemos electrones, y esos electrones me generan una corriente, una tensión, sino que estos biopotenciales se generan no en la célula, sino en la membrana, que más allá de ser un órgano que recubre la membrana, es toda una unidad funcional dentro de la célula, que no vamos a entrar en detalles, pero en esa membrana se producen fenómenos iónicos, ¿m? Que son los que después vamos a registrar como biopotenciales. En todas las células no, eso pasa en ciertas células excitables, como son las neuronas y las células del tejido nervioso, cuya actividad vamos a registrar, por ejemplo, mediante la electroencefalografía. También ocurren en las células de tejidos musculares, ya sea músculo liso o músculo estriado, entonces vamos a registrar, si es un músculo, por ejemplo, el bíceps, podemos registrar la electromiografía, o si es el músculo cardíaco, la señal electrocardiográfica, y también hay un montón de otras células que pueden producir este tipo de señales, que son los potenciales de acción que nosotros vamos a registrar, como por ejemplo más allá, para salirnos un poco de los registros clásicos de electromiografía, electrocardiografía, electroencefalografía, que ustedes seguramente lo han sentido nombrar, por ejemplo, la retina, cuando un fotón pega en los conos y en los bastones, que son los órganos sensibles de la retina, hay un proceso que se puede registrar también eléctricamente en lo que es la electroretinografía, o el movimiento del globo ocular en su cavidad también produce un potencial. Las células del estómago también, o de la pared intestinal, al contraerse, producen una señal eléctrica registrable. O sea que hay muchas señales específicas que después vamos a poder registrar, pero bueno, nosotros nos vamos a concentrar en las más comunes, pero bueno, está bueno entender que esto puede ser expandible a un montón de áreas, buscando muchas aplicaciones. Como les decía, la membrana celular de estas células excitables, lejos de ser un mero contenedor de la célula, es todo un órgano activo, o sea que consumiendo energía mantiene una diferencia de potencial, y esa diferencia de potencial medible con un voltímetro, es la que propaga las señales eléctricas, por así decirlo, a lo largo de la pared celular y de una célula a la otra. Los iones, que son los que efectivamente producen esos potenciales, son los iones de sodio, potasio, en primer medida, y también algo del calcio, con la idea de nombrar que es un fenómeno iónico lo que nosotros estamos queriendo registrar y no un fenómeno de electrones. Entonces, en algún momento vamos a tener que pensar en traducir eso, porque nosotros, en definitiva, nuestro amplificador, cuando nosotros hagamos un amplificador con operacionales, con transistores, lo vamos a tener que amplificar de la manera en la cual estamos habilitados, pero bueno, en principio tenemos que hacer esa traducción de un fenómeno iónico a un fenómeno de electrones. En cuanto a las características de las señales, y hablando, como decía yo recién, de las más conocidas, son señales de muy baja amplitud. Fíjense que el electrocardiograma, que es la señal típica esa que vemos ahí en pantalla, con las ondas P, Q, R, S y T, puede ser una señal que tiene 1 milivoltio de pico a pico, 1 milivoltio. Las señales de electroencefalografía son más bajas aún, pueden tener 100 microvoltios, 200 microvoltios, para que tengamos un orden de magnitud de lo que queremos registrar. La electromiografía también anda por ahí, 1 milivoltio, 2 milivoltios pico a pico. Y en cuanto al análisis frecuencial, son señales de muy baja frecuencia. Son señales cuyo espectro frecuencial llega hasta los 100, 200, 300 Hz, hablando de estas señales que estamos viendo en pantalla. Entonces, fíjense que acá marca que los 50 Hz o 60 Hz, o la interferencia de red, nos pega justo en el medio del ancho de banda, y es un gran dolor de cabeza que tenemos en este tipo de soluciones. O sea, el gran enemigo que vamos a tener son las interferencias de la frecuencia de red. Y acá no las podemos filtrar, o mejor dicho, está bueno, antes de filtrarlo, tener un buen diseño para poder minimizar el efecto de la interferencia de red, porque cuando las querramos filtrar, seguramente vamos a estar eliminando componentes de las señales que estamos registrando. Bueno, entonces surge, dado que no existen borneras ni ningún lugar donde nosotros podamos conectarnos y de ahí tomar una señal de corriente o de tensión en algún ser humano, tenemos que utilizar electrodos. Existen distintos tipos, electrodos tipo aguja, electrodos capacitivos o electrodos tipo húmedo. Los más comunes son estos electrodos tipo húmedos, que son los que están viendo ahora en pantalla, que son sobre los que vamos a hablar.
Hay distintos, hay unos que son utilizados para electrocardiografía ambulatoria, que es cuando uno va y se hace un electrocardiograma y se retira a su casa. Hay otros que son para electrocardiografía o cuando uno está en una terapia o en una unidad coronaria y queda monitoreado durante 24 horas. El principio de funcionamiento, porque en definitiva esto va a ser como un transductor, que va a transducir el fenómeno iónico, que decíamos iones de sodio, potasio y algo de calcio, en un fenómeno electrónico. Básicamente va a actuar como un capacitor, que las cargas estas, los iones que están cargados eléctricamente de manera, en forma positiva o negativa, van a atraer o repeler cargas, y del otro lado van a tener una placa de metal, en este caso dice plata, que es lo ideal, plateada, si no es ideal, conductor metálico en el peor de los casos, pero bueno, un conductor metálico, y es el que en definitiva va a proveer de esos electrones, que van a partir de ahí sí ya generar corrientes o tensiones, que son más lo que estamos acostumbrados a manejar nosotros. Pero en definitiva, siempre hay que utilizar este tipo de electrodos para hacer esta conversión. Entonces, Eduardo, sí, ahí usted hablaba de los 50 y 60 ciclos, digamos, sí, de la alimentación. sí, ¿Por qué en vez de filtrar no se usaría, por ejemplo, que al ser 50 o 60 ciclos de la línea comercial, sería una onda conocida, por decir una sinusoide, una sí, cosinusoide? ¿Por qué no sumarlas en contrafase sí, sí, sin sí. O sea, filtrado, digamos? después cualquier tipo de procesamiento con el cual nosotros podamos eliminarlo viene bárbaro. Incluso lo más común no es hacer cosas tan complejas, sino se usan filtros notch para filtrar esas frecuencias. Pero está bueno ya en el diseño plantear, eh, de ver cómo eliminar esas componentes, o no eliminarlas, sino minimizarlas, para que después el filtro no sea el filtro que nosotros necesitemos no sea tan grande, digamos. ¿Está? Pero Por sí, eso sí, por decía yo, supuesto que se sumarlas en puede. contrafase Sí, en vez de sí, sí, filtrarlas sí. para no sacar Lo que pasa es que, frecuencias que a las ver, para sirven, digamos. sumarlas en contrafase vos tendrías que tener un sistema que registre la señal, que detecte la fase, la ponga en contrafase y haga la resta, que no es menor, es de tener un hardware que haga todo eso. Pero sí, se usa mucho, incluso no solo en digital, sino que hay sistemas analógicos. Yo hoy mucho de eso no me voy a meter. Es que lo que hacen es inyectan la señal que detectan del paciente, la señal esta de modo común de alterna, la inyectan al paciente en contrafase con la idea de minimizarla, pero en analógico. Pero sí, sí, son alternativas muy posibles. Yo a lo que me refería es que cuando nosotros diseñamos un amplificador, vamos a tener que tomar un montón de recaudos para tratar de minimizar. Y digo minimizar porque nosotros estamos hablando de que estos potenciales tienen órdenes de magnitud de 100 microvoltios, 1 milivoltio, y perfectamente en un amplificador bien diseñado vos podés tener 200, 300 o 400 milivoltios de señal de alterna. Entonces, realmente es un problema muy grave. Claro, ¿Sí? gracias. No, por favor. Bien, entonces quedamos en que es necesario el uso de electrodos. Ahora, no nos es gratuito el uso de electrodos. Los electrodos tienen un montón de inconvenientes a la hora del registro. Uno de ellos es alta impedancia. Tiene una impedancia que puede variar entre 1 kiloohm y 1 megohm o 5 megohms, depende de la calidad del electrodo y de cómo esté pegado el electrodo en la piel. Esa impedancia es muy variable, y ya van a ver que el hecho de que la impedancia sea muy variable también es más grave que que la impedancia alta. La impedancia cambia mucho con la preparación de la piel. O sea, una cosa es que la piel esté desgrasada con alcohol, rasurada, o que tenga pelos, o que esté grasosa. ¿eh? Cambia mucho si se le coloca o no un gel al electrodo para poder minimizar la impedancia. El tipo de piel, el color de piel, si la piel es más gruesa, más fina, o sea, la parte más blanca de la piel, con la localización del electrodo. Todos esos son eh, fenómenos que van a influir en la impedancia del electrodo, que después vamos a ver cómo nos impacta en el diseño. Los electrodos nos introducen ruido, un ruido de, propio, que es medible, que también va a ser eh, imposible de filtrar, o va a estar en la misma banda del registro. Y por último, al menos por último en lo que vamos a lograr atender en esta charla, el electrodo nos genera un potencial de continua, un potencial de media celda, que se le suele llamar potencial de electrodo, potencial de media celda, que es un potencial de continua que es medible también, y cuya diferencia, o sea, si yo mido la diferencia entre dos electrodos por el hecho de hacer un registro bipolar, puede llegar a los más o menos 200 o 300 milivoltios de corriente continua o de señal de baja frecuencia, ¿está? O sea, en el electrodo se me va a generar un potencial de continua de 200 a 300 milivoltios.
ese potencial se genera justamente por todo este fenómeno, por un fenómeno electroquímico entre la piel y el gel electrolítico que tiene el electrodo. Entonces, si nosotros hiciéramos un modelo muy, muy simplificado sobre el cual empezar a trabajar, tenemos este modelo que tiene el biopotencial, que es la señal que nosotros queremos rescatar, la impedancia del electrodo, que veamos que es una impedancia muy alta y muy variable, y variable con muchas cosas que nosotros no tenemos ninguna injerencia como diseñadores, porque la impedancia de la piel nosotros no la podemos modificar. Acá está simplificado con esta fuente, está modelada con la fuente un potencial de continua, que puede ser positivo o negativo, hasta más o menos 300 milivoltios, y que es este potencial que hablábamos recién que se genera en la interfaz electrodo-piel. Y por último, el piso de ruido, que es un piso que normalmente se habla que es del orden del microvolt RMS, por debajo del cual es muy difícil obtener señales, al menos sin procesamiento muy complejo. Pero entonces lo que nosotros queremos es rescatar las señales de acá, y no termina solamente acá el problema que tenemos para registrar la señal, sino que tenemos otro inconveniente, que es que una persona que está sometida a un ambiente estándar, como puede ser en un gimnasio, si decíamos que íbamos a implementar una cinta que registre la electrocardiografía, o puede ser un consultorio donde un médico va a registrar un electrocardiograma, está sometida a un campo eléctrico por tener interferencia y acoplamientos capacitivos con las redes de tendido eléctrico, que hace circular una corriente a través de la persona, que genera un potencial y hace que esa persona no esté al potencial tierra, sino que esté a un cierto potencial, obviamente va a ser 50 o 60 ciclos, por encima de la Tierra, que es medible también, como decíamos, eso con un osciloscopio se puede medir, y se habla de los valores típicos de 200, 300, 500 milivoltios de 50 ciclos respecto de Tierra. Bien, entonces eso lo modelamos como esta fuente de alterna 50 o 60 ciclos con respecto a Tierra. Una idea sería, ¿por qué no ponemos la persona a Tierra? Y con eso nos evitamos todo este problema de la alterna, o sea, este problema que tenemos acá, que se lo estoy marcando en la pantalla, lo podríamos evitar si nosotros ponemos la persona a Tierra, la conectamos a Tierra de alguna manera. A ver si alguien me ayuda con qué problema podría traer eso. Puede ser que cualquier fuga de corriente o algo por el estilo circule por la persona y... Perfecto. Claro, Aaron. Perfecto, Aaron. Muchas gracias. Es por eso, o sea, por norma hoy está prohibido eso, porque o sea, no se imagina el caso del gimnasio, pero imagínense si esto es una persona que está en un quirófano y que lo están por operar, cualquier corriente que se drene al paciente iría a tierra a través del paciente y eso sería peligroso. Entonces, por eso no lo podemos hacer. Entonces, como bien decía Aaron, eso está prohibido por la normativa, entonces nos vamos a tener que arreglar para amplificar esa señal. Obviamente es imposible amplificar una señal con un amplificador monopolar por este problema que estamos viendo. Lo que se usa de manera estandarizada y clásica, más allá de que van a haber otras cosas, pero en principio lo más común que se utiliza son los amplificadores diferenciales para intentar eliminar esta componente de de modo común, que es el potencial que se encuentra acá, este potencial, con un amplificador diferencial. Nosotros inferimos que este potencial entra de manera igual a los dos electrodos, entonces por eso se eliminaría, porque uno entra en la rama negativa y otro en la rama positiva. La famosa relación de rechazo a modo común de los amplificadores, ¿no? Bien, entonces van a ver que normalmente para obtener un canal de alguna señal de algún biopotencial, como veíamos ahí, se utiliza un amplificador diferencial. Lo más común es utilizar algún amplificador de instrumentación. Este esquema de 3 operacionales seguramente lo han visto, es un amplificador clásico de 3 operacionales. Bueno, tiene la función de ganancia. Uno de los factores de mérito que más vamos a tener que revisar para justamente minimizar el efecto de la entrada de la interferencia de tensión de red en el amplificador es la relación de rechazo en modo común, ¿no? Que la idea es que si yo pongo una misma señal, tanto por la entrada positiva como por la negativa de mi amplificador diferencial, la salida idealmente cero, en realidad es eso no es así, sino que se divide por la relación de rechazo en modo común y tengo una cierta señal residual. Fíjense que el problema que tenemos es que las señales de entrada que tenemos son muy altas. O sea, nosotros tenemos
señales de modo común que pueden llegar, como les decía yo, a 300 o 400 milivoltios de alterna. Entonces tenemos que tener una relación de rechazo a modo común muy alta para que eso a la salida esté muy por debajo del milivoltio o de los 100 microvoltios, que es mi señal. Por lo general, vamos a necesitar operacionales, o mejor dicho, amplificadores que tengan relación de rechazo a modo común de 80, 90 o 100 decibeles, idealmente para poder llevar a cabo una buena amplificación sin demasiada interferencia. Hay otros amplificadores diferenciales. Este amplificador a mí me gusta muchísimo, que es un amplificador diferencial, o sea, tiene entrada diferencial y salida diferencial. Este amplificador tiene relación de rechazo a modo común infinita, independiente de los valores de la resistencia y del grado de acoplamiento de resistencias, que para el caso de 3 operacionales que estábamos viendo no es así. Hay que trabajar muy bien con que las resistencias estén bien acopladas. En este caso no es así. Es un amplificador que cada vez se ve más, pero bueno, tiene una salida diferencial, entonces nos exige, por ejemplo, utilizar un conversor analógico digital que tenga entrada diferencial, pero es una muy buena alternativa. Entonces, bueno, vamos a empezar a ver soluciones. Hasta ahora lo único que les planteé es la necesidad del uso de electrodos y de todos los problemas que nos trae los electrodos y del problema que trae la interferencia de red, ¿no? Entonces, bueno, ahora vamos a empezar a ver, ya estuvimos viendo que para paliar un poco la interferencia de red, lo bueno es la alta relación de rechazo a modo común. Por el tema de las impedancias de los electrodos, bueno, tenemos que trabajar con amplificadores que tengan una impedancia muy alta, o sea, mucho más alta que la impedancia del electrodo. Tenemos que tener para la interferencia de modo común, tenemos que tener un amplificador diferencial con alta relación de rechazo de modo común. Cuando hablamos de alta impedancia de entrada, se habla de amplificadores de 100 mega o 1 gigaohm a los 50 ciclos, ¿no? Eso es más o menos los órdenes de magnitud que se usan en este tipo de amplificadores diferenciales, de amplificadores de instrumentación. Para el caso de la interferencia a modo común, decíamos que lo ideal es tener un amplificador con una elevada relación de rechazo a modo común, como decíamos recién, 80, 90 decibeles mínimo. Pero existe un problema que yo se los voy a plantear medio rápido, pero después lo pueden ver detenidamente. Fíjense que si nosotros tenemos un amplificador diferencial ideal, vamos a suponer que nosotros conseguimos un amplificador de instrumentación que tiene relación de rechazo a modo común, infinita, lo conectamos al paciente, entendiendo de que tiene relación de rechazo a modo común infinita, y vamos a ver que a la salida van a tener la señal, pero con una buena señal de interferencia de 50 ciclos. Y eso se debe a lo siguiente. Con ZE1 y ZE2 están modeladas la impedancia de los electrodos, ¿no? Que dijimos que era elevada, pero más allá de elevada dijimos que era variable. Entonces, si ustedes resuelven esta malla, van a ver que por el hecho de que estas dos impedancias no son iguales, se genera una tensión diferencial. Entonces nosotros tenemos una tensión de modo común, que es la interferencia en alterna, tenemos un amplificador de rechazo, con rechazo en modo común infinito, y así todo, por el hecho de usar electrodos y que esos electrodos tienen alta impedancia y la impedancia es variable, y de que nosotros no tenemos la posibilidad de modificar esa impedancia, porque quien va a usar ese equipo es la persona que está en el gimnasio, o la persona que está, o la enfermera, o el médico que está poniendo los electrodos. Entonces no podemos tener ningún tipo de influencia sobre esa impedancia de los electrodos. Entonces, realmente este fenómeno, que se llama el fenómeno divisor de potencial, es un dolor de cabeza para los diseñadores. Incluso para amplificadores que están muy bien diseñados, existen problemas. Mucho tiene que ver con la resolución de esto, la técnica de colocación de los electrodos. Ahora, si nosotros resolvemos la malla con la ecuación que está aquí abajo, vemos que también podemos tomar algún criterio de diseño para intentar minimizar esta tensión de entrada diferencial. Por ejemplo, acá en el denominador me queda la impedancia de modo común, ¿no? O sea, la impedancia de entrada del amplificador. Yo les decía que es bueno tener amplificadores diferenciales con entradas, con impedancia de entrada muy altas. Bueno, cuanto más alta sea esta impedancia de entrada, más vamos a minimizar este efecto que se llama, como les decía recién, efecto divisor de potencial. Bien, nos está quedando esto, potencial electrodo piel, que yo les dije que es de continua. En realidad es de continua o de baja frecuencia porque es un potencial que está relacionado con la geometría del electrodo. Entonces, si el paciente está pedaleando en una cinta y ese electrodo se mueve, ese potencial de continua va a tener una modulación en sintonía, digamos, con ese movimiento. Pero en general, si el paciente está en reposo, esa es una tensión de continua. La solución clásica, ahí me van a ayudar ustedes, pero seguramente uno piensa en
aplicar un filtro pasa alto, ¿no? No necesito que me lo digan, yo veo que ya de acá veo que se lo están imaginando. Y de hecho es la solución clásica. Esos filtros se pueden poner a la entrada de mi amplificador, en este caso pensé que íbamos a utilizar un amplificador de 3 operacionales. Bueno, hay distintas redes, redes simples, redes tipo T, redes tipo flotante. El inconveniente que tienen todas estas redes es que van en desmedro de lo que estábamos pidiendo recién. Nosotros estábamos queriendo poner un amplificador que tenga una impedancia de entrada muy, muy alta y por otro lado le vamos a poner estas redes que seguramente bajan la impedancia de entrada. Entonces, son soluciones de compromiso, funcionan, hay muchos equipos que funcionan con esto, pero bueno, hay que buscarle la vuelta para tratar de no alterar mucho la impedancia de entrada, porque ya vimos que bajar la impedancia de entrada es malicioso, pero bueno, tenemos que filtrar ese potencial de continua. También se puede filtrar en el medio, pero bueno, esto tiene otros inconvenientes, como por ejemplo que no podemos utilizar amplificadores de instrumentación integrados. O sea, esto se puede hacer cuando el amplificador de instrumentación es discreto y que es bastante molesto cuando tiene muchos canales. Por otro lado, el tener muy bien apareados los capacitores, que estos capacitores para señales de tan baja frecuencia suelen ser grandes y electrolíticos de 47 o 100 microfaradios, y que estén los dos bien apareados es muy difícil. Bien apareados me refiero al valor, o sea que los valores sean bien precisos, porque si hay una diferencia del 5% entre uno y otro, también la relación de rechazo a modo común se me va al diablo y empieza a tener mucha interferencia. De nuevo, se usa, sí, se usa, situaciones de compromiso, pero se usan y son soluciones clásicas. De todas maneras, vemos que esto de filtro pasa alto para filtrar esta componente de continua o de baja frecuencia, que es el potencial del electrodo, tiene sus inconvenientes. Tiene muchos inconvenientes, es por eso que desde hace algo de 10 o 12 años existe una técnica más moderna y que evita justamente estos filtros pasa altos. Primero, para eso vamos a repasar la técnica clásica, que es lo que llamamos acoplamiento en alterna. ¿Por qué acoplamiento en alterna? Porque filtramos, hacemos un filtro pasa alto para filtrar este biopotencial filtramos la continua que se me genera en el electrodo o en la interfaz electrodo-piel, la filtramos con un filtro pasa alto. Bueno, acá está el capacitor, pero en realidad está puesto como vimos recién, o un filtro PI en la entrada, o un filtro, o un RC adentro del amplificador de instrumentación, pero en algún lado está ese capacitor para filtrar la continua. Pero bueno, esta solución, si nosotros tenemos un amplificador de instrumentación que gana 1000, 2000 o 5000, bueno, vamos a tener acá a la salida una señal, un biopotencial grande de 1 voltio, 2 voltios y demás, y con un conversor de analógico a digital clásico de resolución baja. Cuando digo resolución baja me refiero a con 10, 12 bits o 16. En el peor de los casos, esto se resuelve perfectamente y es una solución que se ha usado a lo largo de muchos años de manera muy exitosa. Les decía que desde hace algunos años y con el advenimiento de los conversores sigma delta de alta resolución y de bajo costo, se ha empezado a utilizar otra técnica, porque veíamos que esto de poner un filtro pasa alto nos trae un montón de inconvenientes, y yo les fui escueto porque hay un montón de otras cosas más. Por ejemplo, en la parte de medicina, esos capacitores, cuando uno desconecta un electrodo y lo vuelve a conectar, genera que los amplificadores operacionales entren en zonas de trabajo no lineales y quedan saturados durante mucho tiempo. Entonces cuesta volver a registrar la señal. O sea, tiene un montón de inconvenientes estos filtros pasa altos. Como les decía, desde hace muchos años están buscando técnicas para no usar estos filtros pasa altos. La solución vino cuando tuvimos a disposición conversores analógicos digital de 19 o 20 bits hacia arriba, que eso viene de la mano de los conversores sigma delta, en donde nosotros podemos hacer algo parecido a lo que vemos acá. Tenemos un amplificador, en este caso ya no le damos 1000 de ganancia, sino le damos 5 o 10 de ganancia, no más que eso. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos nuestro potencial de milivoltios, lo tenemos a la entrada, pero también tenemos los 200 o 300 milivoltios de la interfaz electropiel. Entonces, si le damos mucho más ganancia, vamos a hacer saturar los amplificadores. Entonces, se le da baja ganancia, pero compensamos con que tenemos un conversor analógico digital de, como les decía, 19, 20 o 21 bits de resolución. Entonces, logramos resolver el biopotencial con una resolución suficiente. Pero insisto, no es que el conversor ahora esté usado para resolver el biopotencial con más resolución, sino que, porque el biopotencial es muy pequeño, nosotros el biopotencial acá en este caso va a tener 5 milivoltios o 10 milivoltios, pero esos 5 milivoltios o 10 milivoltios los resuelve también con 10, 12 o 16 bits, como para poder registrarlo.
Y esto es un esquema más moderno, esto es lo que se llama acoplamiento en continua, no utiliza filtro pasalto y esquiva, digamos, todos los problemas que tienen los filtros pasaltos en el registro de señales. Es una técnica moderna y muchas de las soluciones integradas que vienen hoy día tienen este tipo de soluciones. Bien, yo un poco se los adelanté. Los conversores que económicamente son más convenientes y que tienen este tipo de resolución, si bien hoy se pueden conseguir algunos conversores de aproximaciones sucesivas de 20, 22 bits de resolución, son bastante costosos. Los que son económicos en este tipo de resoluciones y para este tipo de señales son los conversores sigma delta, y por eso es que, como les decía recién, todas estas soluciones vienen de la mano del desarrollo de los conversores sigma delta, así que van a ver que normalmente se utilizan para lo que es el acoplamiento en continua. Y hablando ya de las soluciones tecnológicas o lo que podemos conseguir como integrado y que un poco avala el hecho de que veníamos diciendo recién de que las soluciones modernas vienen de la mano de estos conversores sigma delta y lo que es el acoplamiento en continua. Esto es un circuito integrado de la firma Texas Instruments, que salió allá por los años 2010, que es un amplificador o un sistema, en realidad es un electrocardiógrafo completo, porque tiene todo lo necesario para hacer un electrocardiógrafo con todos los canales. Para destacar, tiene 8 conversores. Los que están acá son, a ver si tenemos así. Bueno, venían módulos de 4, 6 u 8 canales, o sea, chips en versiones de 4, 6 y 8 canales. Después aparecieron de 3, después apareció el de 2 y después apareció el de un canal. Todos tienen conversores sigma delta de 24 bits de resolución. No todos los bits son efectivos, creo que bit efectivo depende de la frecuencia de conversión, tiene 22 o 23, son los conversores que se ven acá. Ganancia programable, o sea, estos amplificadores que se ven aquí a la entrada de A1 a A8 son amplificadores entrada diferencial y salida diferencial, como veíamos hoy en la presentación, con ganancia programable. Los valores de ganancia son de 1 hasta 12, fíjense que coincide con el esquema de amplificación en continua que hablábamos. Y bueno, tiene un montón de cosas más, como este amplificador de pierna derecha. Bueno, este amplificador de pierna derecha es lo que, no me acuerdo quién preguntó hoy, de meter en contrafase. Lo que hace es justamente eso, sensa la señal de modo común, lo hace acá con la señal que viene en modo común de los canales, la invierte mediante este amplificador operacional y se inyecta al paciente en contrafase con la idea de bajar la interferencia a modo común. También es una cosa muy utilizada. El DRL viene de pierna derecha conducida, o sea, de la electrocardiografía, porque este electrodo normalmente se conecta en la pierna derecha del paciente, es el electrodo de color negro, pero después, bueno, se extendió a lo que es electromiografía y electroencefalografía y quedó con el mismo nombre. Tiene sistemas para detectar electrodos cortados y detectar la impedancia de los electrodos. Central de Wilson es algo muy particular de lo que es el registro de electrocardiografía. Tiene señales de testeo incorporadas, o sea, cuando uno está haciendo una fase de prueba de estos integrados, uno puede generar señales cuadradas de distinta frecuencia y amplitud como para ver si el software de comunicaciones está funcionando y si estamos registrando correctamente las señales o estamos comunicándonos correctamente con el integrado. Se conecta a través de un puerto SPI. Tiene temperatura, mide temperatura del chip, que también la podemos registrar, no sé para qué, pero la tiene. Bueno, bajo consumo, ruido 4 microvolt pico a pico, perdón. Y esto es más o menos, como les decía yo, si uno quisiera resolver un electrocardiógrafo, tiene todo resuelto para generar todas las señales de electrocardiografía con este circuito integrado. ADS 1298 se llama. En el año 2012 salió una versión ya no tan no tan pensada para electrocardiografía, sino más pensada en electroencefalografía, que la señal de electroencefalograma yo les dije que es de menor amplitud, es bastante más difícil de registrar que un electrocardiograma, entonces requiere menor ruido. Fíjense que tiene, en vez de 4 microvolt pico a pico, tiene 1 microvolt pico a pico, y tiene los 8 canales con los 8 conversores sigma delta, con las mismas frecuencias, con las mismas ganancias, los mismos amplificadores. No tiene toda la parte específica de electrocardiografía. ¿Se acuerdan lo que hablamos de la red de Wilson y un montón de otras cosas más que son específicas de electrocardiografía?
no los tienen, esto está más pensado para electroencefalografía. Y un poco comentarles esto, que hoy tenemos disponible, más allá de toda la teoría de qué pasa con los amplificadores y qué amplificadores utilizar, y si utilizar conversión en alterna, utilizar conversión en continua, todos estos integrados ya vienen todos resueltos, son soluciones que cada vez nos brindan soluciones más integrales y obviamente a un costo que realmente son muy interesantes. Como les decía, en un principio esto venían en 8 canales, pero después vinieron versiones hasta de un solo canal. Entonces, por ahí uno para hacer cosas más portátiles o más personales y demás, lo puede utilizar. Y a modo de, digamos, para mostrarles que el camino es esto, no solo estos amplificadores para registrar electrocardiografía, electroencefalografía, electromiografía, sino que hay montones de soluciones integradas, que es lo que se llama front-ends, que son los que les voy a dejar acá en la presentación, para resolver no solo el registro de señales biológicas, sino un montón de otros parámetros como temperatura, saturación de oxígeno, frecuencia cardíaca sola o bioimpedancia. Seguramente ustedes han probado algunas de esas balanzas que miden la grasa corporal y distribuyen mediante impedancia cuánto hay en una persona de grasa corporal, de tejido muscular, de tejido óseo, que eso se hace todo por impedancia. Bueno, para todo esto vienen soluciones de distintos fabricantes muy interesantes porque ya vienen integrados y es lo que quería dejarles un poco como inquietud, digamos, ¿no? Fíjense que vemos para peso corporal, peso y composición corporal, los que les decía yo recién, el AFE 4300, oxímetros de pulso. Los oxímetros de pulso fueron muy conocidos en la época del COVID, ¿no? Que andábamos todos con el dedal del oxímetro de pulso. Bueno, eso vienen soluciones integradas que ya resuelven mucho del procesamiento y de la generación de las señales. Frecuencia cardíaca, pensado en un wearable, o sea, no está integrado, el AFE 4410 no registra la señal, pero sí me da el valor de frecuencia cardíaca, temperatura corporal, oxímetro de pulso. Bueno, hay algunos que son de propósito general. Los que son de propósito general, muchos de esos están pensados para, o sea, tienen los amplificadores de instrumentación, corrección de offset, corrección de ganancia, los conversores sigma delta, entonces uno los puede utilizar de manera más o menos general. Bien, con esto cerraríamos más o menos la primera parte. Yo no sé si hasta ahí hay alguna pregunta. ¿Cómo vamos en tiempo? Perfecto. Una Sí, consulta. sí, Gustavo. ¿Cuál puede ser el valor que tienen esos integrados? Bueno, los ADS 12, o sea, estos que veíamos recién de 8 canales, cuestan del orden de los $40 cada unidad, que puede parecer un valor elevado si uno lo compara con lo que cuesta un circuito integrado común, pero cuando uno empieza a hacer números de todo lo que cuesta los 8 conversores sigma delta, los 8 amplificadores, toda la lógica de filtrado que tiene interna y demás, realmente no son muy convenientes. Yo hice un paso muy somero por arriba de estos, pero créeme que tienen muchísima electrónica. Por ejemplo, para detectar si el electrodo está cortado, tienen técnicas para detectarlo en alterna, técnicas para detectarlo en continua. Depende si vos querés detectarlo previo al estudio o querés que durante el estudio querés monitorear el estado del electrodo. O sea, tienen cosas realmente muy complejas. Algunos incorporan la detección de señal respiratoria y frecuencia respiratoria, marcapasos, detección de marcapasos, o sea, hay muchos módulos más. Entonces, por eso puede parecer eh, costoso, pero realmente comparado con el desarrollo de todo, lo que tiene adentro son muy convenientes. Por supuesto que no son para todos. Probablemente cuando uno quiere desarrollar cosas muy económicas y no de alta calidad, tiene las otras soluciones clásicas de hacer amplificadores acoplados en alterna, como vimos al principio, pero bueno, pero son soluciones. Puedo hablar de eso, del ADS-12-9X, el resto no tengo el precio, pero bueno, están acá todos los links como para poder buscarlos al que los quiera. Una cosa que tenemos que tener en cuenta, más allá del amplificador y cómo diseñamos el conversor analógico digital y demás, y cómo resolvemos la etapa de amplificación,
es que, bueno, nosotros acá tenemos conectado a una persona, o un paciente, en el peor caso, mediante un electrodo de baja impedancia, o que tratamos de bajar impedancia lo más posible. Entonces, no es lo mismo que diseñar un celular. O sea, desde el punto de vista de la seguridad que tenemos que tener, el paciente lo tenemos conectado eléctricamente. Entonces hay ciertas cosas que podemos hacer y hay ciertas cosas que no. Por supuesto que si el dispositivo lo vamos a alimentar a batería y tiene una memoria SD donde guardo los datos y no tiene ninguna comunicación con el exterior, no hay nada de qué preocuparse. Los problemas empiezan cuando a nuestro sistema queremos alimentarlo con una fuente común. Esto es a modo de repaso. Por acá. Voy a hablar algo de aislación del paciente, pero antes voy a hablar de un pequeño concepto que por ahí puede ser interesante, que yo les decía que nosotros no podemos poner el paciente a masa por cuestiones de seguridad. Hubo alguien que me ayudó hoy a deducirlo. Lo que sí podemos hacer es poner el paciente a la masa de mi amplificador. Y con eso hacemos que disminuya mucho la interferencia a modo común. Porque en definitiva lo que estamos haciendo es que el paciente o la persona que está bajo registro, yo siempre hablo de paciente porque estoy muy acostumbrado a las aplicaciones médicas, pero bueno, vamos a tratar de hacer esto un poco más general. La persona que está siendo registrada, al conectarla a la masa de mi amplificador, hago que, si bien tengo la interferencia alterna, tanto el amplificador como la persona estén montados sobre los 50 ciclos, pero los dos iguales. Entonces, la visión relativa que tiene el amplificador es que esa interferencia es menor. Entonces, es por eso, y es a esto lo que yo quería apuntarle con estas dos presentaciones, es que van a ver que normalmente cuando nosotros queremos obtener una señal de electrocardiograma o una señal de electromiografía o una señal de electroencefalografía, que es más raro, vamos a necesitar 3 electrodos. Se puede hacer con 2. Hay amplificadores que me permiten hacer el registro solamente con 2 electrodos, o sea, con los 2 electrodos activos, BI y BI' sería en este caso, pero son amplificadores que se diseñan especialmente para eso. O sea, son amplificadores que, si bien tienen una impedancia de entrada modo diferencial muy alta, tienen impedancia de modo común, o sea, la impedancia de cada electrodo a tierra es muy baja, o intentan bajarla. Son diseños bastante específicos, y el uso está reservado a equipos que, alimentados a baterías, que no tienen, digamos, no tienen tantos problemas con la interferencia de alimentación. Pero para el común de los equipos, el esquema clásico es tener estos 3 electrodos. Y como les decíamos, 2 son activos, o sea, son los que efectivamente están registrando la señal, y el tercero lo que hace es simplemente equiparar los niveles de potencial del paciente o de la persona bajo registro con la tierra de mi amplificador. Ahora bien, esto es una gran ventaja porque disminuye muchísimo la entrada de modo común de interferencia de 50 ciclos, pero me exige a mí que, si yo tengo el paciente conectado a la tierra de mi amplificador, yo esa tierra no la puedo conectar a la tierra de la instalación, porque ahí estaría haciendo lo mismo que si le conecto al paciente a tierra. Acá, bueno, a modo de ejemplo, fíjense que para cualquier registro, este es un equipito que registra un canal de electrocardiografía, necesitamos los 3 electrodos. Seguramente hay 2 que son activos, que probablemente sean el blanco y el rojo, y el negro es simplemente para disminuir la interferencia de modo común. Entonces yo les decía que nosotros no podemos hacer esto, que por ahí sí lo haríamos en un equipo de audio, que es la tierra, conectarla a la tierra de la instalación. En un equipo de uso médico, esa tierra la tenemos que tener aislada. O sea, tenemos que aislarlo para no poner el paciente a tierra. A su vez, como nosotros estamos conectando un enchufe, algo a nuestro enchufe, a nuestra instalación, y por otro lado tenemos conectado con un electrodo al paciente, hay ciertos aspectos normativos que vamos a tener que tener, requerimientos normativos que vamos a tener que tener en cuenta, para que eso se transforme en un equipo de uso médico y sea seguro, y no tenga ninguna posibilidad de que haya una pérdida de corriente que pueda afectar la salud de la persona bajo registro. Básicamente, para no entrar en detalle de requerimientos normativos, porque eso no es producto de esta charla, las dos los 2 factores de mérito más importantes que vamos a tener que ver es cuánta corriente drena nuestra fuente, o sea, que los valores de corriente que drena están limitados, incluso varían mucho dependiendo del tipo de aplicación. Una cosa es que yo tenga un paciente con un electrodo
Otra cosa es que yo esté cerca del paciente o lo pueda tocar, y otra cosa es que yo tengo un catéter metido adentro del paciente. O sea, la norma me va a decir para cada uno, para cada clase de equipo, cuál es el máximo de corriente que puede drenar en distintas condiciones. Si yo le corto el neutro, si yo invierto la fase, la polaridad del vivo y neutro y demás. O sea que básicamente muchos de los requerimientos normativos van con respecto a las corrientes de pérdida, y otros que tienen que ver con las tensiones de alimentación, de aislación. O sea, a qué tensión de ruptura tengo entre primario y secundario que pueden arruinar el funcionamiento de la fuente. Entonces, si nosotros quisiéramos una fuente hogareña, como esas fuentes de pared con las que usamos para cargar el celular, conectarla a nuestro amplificador, eso no es recomendable, no está permitido. Y otra cosa que no está permitido es, vamos a suponer que ustedes me dicen, no, bueno, pero yo a mi amplificador lo tengo conectado con baterías. Perfecto. ¿Y qué haces con la señal? Bueno, yo con la señal la conecto con USB a la PC. No importa, porque vos estás uniendo la masa de tu amplificador o de tu placa de registro con la masa de un equipo que no es de grado médico. Entonces esto tampoco está permitido. Entonces tenemos que tener el equipo aislado, por un lado, por la fuente, y si queremos conectarlo a una PC, es el caso típico, a un celular o a otro, salvo que lo haga por radiofrecuencia, pero si lo quisieran conectar, tenemos que tener cuidado de cómo hacerlo. Se puede, pero vamos a ver cuáles son las alternativas. Bueno, esto son cosas que tienen que ver más con la historia. Cuando yo empecé a trabajar, hacíamos cosas así, como para hacer fuentes de baja pérdida, utilizamos osciladores de alta frecuencia y dobles bobinados muy aislados para justamente minimizar la pérdida y aumentar la tensión de ruptura entre primario y secundario. Esto se veía así. Esto es foto de archivo personal, foto de archivo personal. Esto que está acá a la izquierda es un oscilador. No recuerdo bien a qué frecuencia trabajan, pero fíjense que la corriente de pérdida tiene el alambre, la aislación del alambre, el toroide, la aislación del plástico del cable intermedio. Nosotros en algún curso que damos en la Facultad de Diseño de Equipos Médicos llevamos esto y le medimos las corrientes de pérdida, y son prácticamente nulas las corrientes de pérdida en esta fuente. Pero yo esto no se lo recomiendo a nadie. Hoy hay soluciones integradas de todo tipo que son mucho más compactas, mucho más eficientes. En un curso que damos ahí de diseño de productos médicos, hacemos ensayos, o sea, con un equipo que viene de Fluke para medir corrientes de pérdida y demás. Vos, por ejemplo, en una fuente de PC querés medir la pérdida, y la fuente de PC tiene una pérdida extraordinaria. Eso es algo que seguramente todos ustedes lo conocen. No necesita ningún Fluke para darse cuenta de eso. Simplemente con la mano lo pueden detectar. Y con estas fuentes así aisladas, las pérdidas son despreciables. O sea, no hay ninguna pérdida. Bien, bueno, hoy vienen fuentes de alimentación de todo tipo. O sea, fíjense qué tipos modulares, como para ingresar en el diseño. Viene esto que está acá a la derecha. A ver, yo simplemente les hago una pregunta para ver cuán despiertos están, siendo ya esta la última charla. Estas fuentes a mí no me gustan para nada. Son de grado médico, pero ¿qué inconveniente pueden tener en el diseño de un equipo? Yo diseño un equipo que tiene un conector, un plug, como estos que están acá, un plug hueco, y le pongo una fuente de grado médico. ¿Qué problema puede tener? O sea, este diseño, ya les digo que si ustedes lo quieren presentar en la ANMAT para certificarlo, no pasa con esta fuente que está acá. ¿Qué problema puede haber? Por el conector se puede La desconectar. descarga eléctrica. ¿Hubo alguien que dijo algo? Bueno, Una pues, descarga eléctrica, puede haber ahí un chispazo ahí. no es por eso. Inconvenientes y Es cable. porque si algún día alguien pierde esta fuente, ¿qué fuente le pone? La Una de de PC PC. típica. Le Una- pone la cualquier de- fuente. Es Cualquier difícil. fuente. Si esto es 12 voltios, a lo sumo se van a fijar que sea 12 voltios. Si es de 5, de 14, si es de grado médico, nadie se va a fijar. Entonces, realmente, si yo quisiera certificar un equipo, me van a hacer esa pregunta. Pero ¿y cómo evito eso? Y es inevitable. Por eso, soluciones de este tipo, pensando ya en algo modular y que el equipo no se pueda cambiar, son mejores. Sin embargo, vienen fuentes así externas de grado médico. Sigo apretando donde no debo. Vienen fuentes tipo PC también para transformar a la PC en equipos de grado médico. Y también vienen soluciones más pensado en hacer las aislaciones en las placas. Estas son también muy interesantes y que son las que nosotros estamos utilizando en nuestros diseños. Por supuesto que son fuentes más costosas, incluso son más costosas que una fuente aislada. O sea, la fuente aislada y con ciertos requerimientos de grado médico son más costosas porque, bueno, cumple con toda la normativa
o comparte la normativa que me exige los organismos de seguridad para que estas fuentes tengan los valores de corriente de pérdida debajo de los valores admitidos y que tengan ciertos valores de tensión de ruptura que no se rompen con cualquier descarga que reciben. Bien, con eso cerramos el tema fuentes de grado médico. Después les voy a mostrar un diseño al final, bastante conocido o bastante poco conocido, pero fíjense, les voy a mostrar cómo se usan. Como les decía, esto de conectar nuestro diseño de grado médico a nuestra PC no es recomendable. La solución que se usó históricamente, cuando yo estaba en la facultad, eran los amplificadores también aislados, que tenían entrada analógica y salida analógica. Estos sí eran realmente costosos y con desempeños diversos. Había algunos que funcionaban bien, otros que tenían mucho corrimiento en tensión. O sea, con cambios de temperatura cambiaban los valores de tensión. Entonces, cuando uno quería registrar presión arterial, por ejemplo, y tenía sus problemas. Pero bueno, era una solución. Fíjense que son amplificadores que tienen una forma muy especial, por el hecho de bancar toda la aislación que se tienen que aguantar. Hay una firma Burry Brown que era muy famosa en esos momentos y que, bueno, que hoy sigue fabricando este tipo de soluciones analógicas. También se podía modular, y uno pensar en poner acá algún transformador muy aislado. Esto también era algo más o menos parecido a lo que veíamos hoy de los toroides bobinados, solución medio manual. La solución más interesante hoy día es, en vez de intentar aislar, fíjense, esto que estamos viendo es, yo tengo acá la entrada que viene del paciente o de los sensores o lo que tengo conectado al paciente, o sea, está pensado en una solución general, los amplificadores, un amplificador de aislación, con el cual yo limito esas corrientes de pérdida, y después de este lado convierto analógico digital y ya salgo para la cadena digital. Eso es un esquema clásico utilizando este tipo de amplificadores. El esquema más moderno es hacer toda la aislación en digital. O sea, yo el conversor analógico digital lo paso a lo que se llama el circuito aislado, y aíslo directamente digital con todas las ventajas que eso tiene, que no tengo problemas de corrimiento, de tensión y demás, y son realmente mucho más eficientes y mucho más confiables los circuitos de aislación digital. En este caso, fíjense que hay firmas que me ofrecen aisladores digitales y que ya tienen cierta conformidad de los organismos digamos, de la norma de grado médico. La IS 60601 es una norma que es la norma de equipamiento de ciertos equipos médicos, la IS 60601, entonces ya vienen aprobada para cumplimentar con esas normas, vienen en distintas configuraciones, con varias entradas, varias salidas. Que estos integrados vengan certificados no significa que mi diseño está certificado, ¿no? O sea, uno puede con total éxito agarrar un aislador de estos certificados y transformarlo en un circuito que es absolutamente inseguro. O sea, uno tiene que, a su vez, primero recoger todas las recomendaciones del fabricante de cómo utilizarlo, cómo diseñar la placa, qué hacer con la placa, y después, bueno, un montón de otras cosas que van más allá de la aislación, para que el circuito sea esté realmente aislado, ¿no? De nada sirve que yo use este aislador digital si yo después tengo un tornillo en la parte aislada y un tornillo en la parte no aislada que van a un chasis metálico y rompo la aislación. Con eso es lo que le quiero decir de manera más o menos burda. Pero bueno, esto nos dan cierta confianza ya en los diseños, en tener aisladores que ya están aprobados para cumplimentar las normas de grado médico. Esto es una solución bastante más interesante que tiene no solo el aislador digital, sino que tiene una fuente de grado médico. Una fuente de grado médico de baja corriente, creo, no sé si está el valor acá, pero ahora me parece que era algo de 20 mA o 40 mA, y los circuitos digitales de aislación. O sea que tiene todo un conjunto. Sí, Ahí estoy viendo unos integrados, en el otro también hay como sí, bobinas para aislar. ¿No usan sí. optoacopladores? No, en este caso es galvánica, la aislación No sé, galvánica. ¿pero no es usado por alguna razón el optoacoplador o es una casualidad que estos dibujos sean los dos iguales? El optoacoplador para aislación digital sí se puede usar. Yo todos los que he visto, tanto de esta firma como de otra que estábamos usando, son todas aislación galvánica. La verdad que por qué el diseño va por ese lado no lo sé. Pero, digamos, sí he visto el uso de optoacopladores en soluciones como te mostraba. A ver, puedo ir para atrás, mirá, y todo.
acá. En este tipo Ah, de está. soluciones que vos modulás Claro. más caseras, sí se utiliza, he visto optoacopladores, pero ya con estos integrados yo no los he visto. No, no quiero asegurar que no existan, simplemente yo no los he visto. Me llamó la atención porque los Sí, dos casos sí, sí, tenían sí. Bueno, los dos digo, ¿por casos, qué no se usa el autocoplador? Digo, capaz que hay una razón específica. escuchá, los dos casos son de la misma firma, o sea, que han desarrollado la Ah, misma ok. tecnología. Hay que ver si en otras firmas hay alguno que sea opto aislado. Yo no los he visto. Claro. Ok, gracias. No, por favor. Bueno, y el último No, la última sí, perdón, no, sí, creo que hay muchos también capacitivos también, pero no sí, tienen tanta hilación. Me parece que vienen por el tema de la hilación galvánica, que es mucho mejor que los capacitivos y las barreras ópticas, me parece. Me viene por ahí, por ese lado, me parece. bien. Gracias, Gastón. Les decía que la última solución que queríamos mostrarles, para ir terminando, bueno, esta es la que les decía que tiene las dos cosas. Tiene la aislación, una fuente aislada de grado médico y los 4 canales de aislación digital. Y la última, que yo no la he usado, pero sé que es una solución muy interesante, es la de un 4160, que es un aislador de USB. O sea, uno tiene acá las señales de USB clásica, UD más, UD menos, UD más y UD menos, y uno puede, pensando en que si uno tiene todo un desarrollo y quiere que ese desarrollo tenga la capacidad de conectar el USB y el USB no está aislado, o sea, tengo todo el circuito no aislado, uno puede solamente aislar el USB y de esa manera tener una solución aislada para el circuito. Acá me preguntan si la radiación electromagnética realiza interferencia en el funcionamiento de estos integrados. Habría que ver qué, digamos, supongo que son integrados que están suficientemente probados como para que la radiación electromagnética habitual no pueda producir ninguna interferencia, ¿no? Yo nunca he tenido, y salvo el del USB, el resto los he usado. Es más, lo que me quedaba por mostrarles es justamente un caso de uso. No sé si, digamos, para los que conocen el proyecto CIA, había varios ponchos de desarrollo para que se podían utilizar arriba de la placa de la EDUCIA. En este caso es un poncho para digitalizar biopotenciales, que utiliza el integrado que veíamos hoy, el ADS 1299, que está aquí, y utiliza dos aisladores como los que veíamos recién. Uno de estos tiene la fuente, o sea, este que está acá arriba tiene la fuente, toma 5 voltios de la placa no aislada, aísla 5 voltios y tiene un regulador para generar 3,3 para este integrado, que utiliza 3,3 y 5. Y este integrado tiene algunas señales que me permiten acelerar el handshaking más allá del puerto SPI, o sea, el puerto SPI se aísla por aquí arriba, y algunas otras señales de handshaking como el end of conversion, el start conversion y demás, que me permiten acelerar el handshaking, que están aisladas en este aislador que están aquí abajo. Como ven, fíjense que hay toda una barrera que separa las dos partes, la parte aislada del paciente, o sea, toda esta parte va a estar en contacto con el paciente y toda esta parte va a estar en contacto con el resto de mi equipo, o sea, esto es la parte no aislada. Esto que está aquí abajo, que no sé si alcanza a verse en la imagen, son dos ranuras que el fabricante me pide que ponga debajo de los integrados. A ver si alguien tiene mucha imaginación para qué pueden servir esas ranuras. Ranuras me refiero a perforaciones, o sea, la placa está agujereada. Para tensiones termoeléctricas, puede ser. A ver si se dañó el integrado. No. Esto tiene que ver con que una de las cosas que me exigen a mí es hacer un test de envejecimiento, o sea, ver qué pasa cuando se acumula polvo y humedad, a ver cómo sigue comportándose esa tensión de ruptura o esa aislación. Y si yo tengo acumulación de polvo y de humedad abajo del integrado, eso puede generar caminos de conducción que pueden conducir caminos de corriente. Entonces, para que eso no se acumule, justamente se hacen esas perforaciones, o el fabricante me recomienda hacer esas perforaciones. Bien, llegamos, prometí 1 hora y creo que estuve 1 hora y un par de minutos, así que quedo expuesto a vuestras preguntas. Yo tengo una pregunta. Sí, Erika. En la última diapositiva, no en la anterior, el integrado ese del USB
Eso Sí, significa que entonces vos lo podrías conectar por USB a una computadora que no es de grado médico. No entendí eso. exacto, Ah, exacto. Vos suponete que vos tenés un equipo alimentado a baterías, ¿no? Entonces vos no tenés ningún problema con la alimentación o la alimentación la resolviste por otro lado, porque tenés una alimentación aislada y demás. Y vos querés a ese equipo que ya lo tenés diseñado darle la posibilidad de conectarlo a una PC. Entonces vos tenés que volver a pensar en un esquema de aislación, ver dónde aislar. O bien, aislás solamente el USB. En total, lo único que va a entrar en contacto con tu equipo no aislado es el USB. Entonces esto te permite que vos aísles el USB y mantengas la aislación del equipo. Es una solución muy utilizada sobre todo para equipos que no tenían previsto la conexión USB, porque por ahí si no vos utilizás un esquema más parecido a esto, ¿no? Entonces, ujú, vos pondrías el USB de este lado hacia la derecha, que no importa porque esta parte ya no es aislada. ¿M? Pero sí. claro. ¿M? Ya te digo, yo nunca lo usé, sí he utilizado los otros dos. Bueno, de hecho, acá están utilizados los otros dos. Este que está acá abajo no tiene alimentación, es la DUM 2401 creo que es, y el que está acá arriba tiene alimentación de grado médico, que es el ADUM 6401. Pero sí, sé que ahí en el laboratorio lo han usado. ¿Otra pregunta? Sí, yo tengo una consultita. Quería Dígame. consultarte, vos hablabas de todo cuando vos querías conectar, por ejemplo, tu dispositivo a la computadora, que se hacen estos aisladores. Sí. ¿Qué tan común es utilizar, por ejemplo, algunos protocolos como Bluetooth o algún método de comunicación que no sé, que sea wireless, digamos, para así aumentar, disminuir en realidad el riesgo Sí, de aislación? es, es muy común y justamente viste que yo en algún momento dije, si vos tenés comunicación inalámbrica, no tenés que aislar, o sea, porque la aislación te la da el mismo medio, digamos, de comunicación. Sí. Claro. Es muy Yo común, preguntaba sí. porque sé que hay mucha electrónica ahora que hoy en día te permite adaptar dispositivos que no son, digamos, wireless, que no tienen estos protocolos de comunicación como Bluetooth o Wi-Fi, lo que sea. Si realmente valían la pena a niveles económicos, por ejemplo, si son más caros, si son más baratos. eh, sí, Yo no lo sí, buscaría, nuestro yo peso. no lo buscaría tanto por el lado económico. Yo lo que le tendría cierto miedo, Aaron, antes de pensar en lo económico, es en qué pasa con la interferencia. Vos pensás que vos estás poniendo una antena de transmisión al lado de un equipo que hablábamos de los microvoltios y demás. Este, Habría que pensar primero, yo pensaría ese problema. Que creo que hay, porque hay soluciones de un montón de equipos que transmiten por radiofrecuencia, ya sea por Bluetooth o por otros estándares, con éxitos, digamos, hay que tener un buen desarrollo de placa, una buena aislación y demás, y se pueden. Pero sí, es factible, se usa muchísimo, y en ese caso, ya te digo, no tenés por qué pensar en aislar. Si vos tenés un equipo alimentado a batería y que transmite por radiofrecuencia, no tenés que ni pensar en fuentes aisladas, ni pensar en aislación galvánica de las señales. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Esa era mi No, pregunta. gracias a vos, Aaron. Bueno, muchísimas gracias a todos por su paciencia, aguantaron hasta el final.